El 25 de noviembre de 1820 se concluye el Tratado de Armisticio y de Regularización de la Guerra de Independencia en Venezuela, tratado que fue firmado al día siguiente por el libertador Bolívar. En 1820 ya la Guerra de Independencia venezolana tiene un perfil claro y una perspectiva de éxito cercano. En España ha ocurrido que el rey Fernando VII ha tratado una vez más de enviar una expedición militar para tratar de impedir el avance de la lucha por la independencia, como hizo en 1815 enviando a Morillo, y esta vez fracasa porque se produce la rebelión de Riego y de Quiroga. Esa rebelión triunfa, se impone entonces el liberalismo en España y obligan a Fernando VII a abandonar el absolutismo y aceptar otra vez la Constitución de 1812. Se paraliza entonces ese proyecto de invasión. Viendo eso, Morillo en Venezuela, que siente que perdió el apoyo de los llaneros, que las tropas republicanas son cada vez más consistentes y ganan más terreno, decide prácticamente renunciar y entregarle el poder a la torre. Pero de España le llegan instrucciones diferentes, le dicen que tiene que buscar un acuerdo con los patriotas, con los republicanos, que tiene que ofrecerles un armisticio y que tiene que ofrecerles un tratado de paz. Y lo que contiene pues, el planteamiento es que se le puede reconocer a los jefes patriotas sus grados militares, se los trataría de incorporar al ejército español a cambio de que ellos reconocieran que Venezuela, que Colombia pues pertenece toda a España y que dado que esa España es una España ahora liberal, constitucional, y ellos tendrían incluso la posibilidad de tener representación en las Cortes españolas. Ese es el proyecto. Y Morillo le envía en una circular en el mes de julio a los distintos jefes patriotas, a Bolívar, a Saraza, a Mariño, a Bermúdez, a los líderes patriotas, a Páez, ofreciéndole entonces discutir sobre un armisticio y una negociación de paz. Los jefes patriotas le dicen que tiene que hablar con Bolívar porque Bolívar es el jefe. Y entonces Bolívar dice que sí, que está interesado pues, en discutir el armisticio y la paz, hay un objetivo político claro allí, y designa una comisión formada por Urdaneta y Briceño Méndez para entrevistarse con los emisarios de Morillo. Se reúnen en San Cristóbal y los emisarios de Morillo hacen esta propuesta. Frente a esa propuesta los patriotas rechazan indignados esto, ellos no están interesados en que les reconozcan grados militares ni formar parte del ejército español, tienen prácticamente 9 años, 10 años casi luchando por la independencia, a estas alturas no van a renunciar a eso. Pero Bolívar dice luego que sí está interesado en seguir discutiendo la cosa y entonces Morillo nombra otra comisión que va a buscar a Bolívar, que tiene su cuartel en San Fernando de Apure, y hacia allá van los emisarios. Pero cuando van en camino descubren que Bolívar ya no está en San Fernando de Apure, sino en Trujillo, y entonces se dirigen a Trujillo. Bolívar designa entonces una comisión, esta vez integrada por Sucre, por otra vez Briceño Méndez y por José Gabriel Pérez. Se reúnen entonces los dos grupos de emisarios y de allí justamente en el mes de octubre y el mes de noviembre van a salir los dos tratados, un tratado de armisticio y un tratado de regularización de la guerra. El tratado de armisticio es un tratado que establece justamente eso, un armisticio, pero también establece el reconocimiento a cada tropa del territorio que controla y establece una pauta para romper el armisticio, o sea, avisar con determinado tiempo. Eso implica, pues, de alguna manera, una visión de la guerra de otra manera y un reconocimiento, claro, del carácter beligerante de las tropas patriotas, que ahora no son calificadas de bandidos, sino justamente de un ejército regular en conflicto con el otro, lo cual permite además darle un carácter internacional a la situación. Y la regularización de la guerra es un tratado que va a poner fin oficialmente a la guerra a muerte, a la misma guerra a muerte que se declaró oficialmente en 1813 por parte de Bolívar y los republicanos, pero que la habían empezado mucho antes los realistas cometiendo todo tipo de crímenes contra los prisioneros. Y aquí se trata entonces de establecer unas normas de guerra absolutamente más regulares y pues civilizadas, es decir, respetar a los prisioneros, respetar a las poblaciones civiles, hacer intercambios de prisioneros, permitir el entierro de los muertos, es decir, crear unas condiciones diferentes para llevar a cabo la guerra.
Este tratado rompía entonces pues con la guerra a muerte, aunque la guerra a muerte de hecho había disminuido un poco desde 1816, pero oficialmente todavía se mantenía. Estos dos tratados, el de armisticio y el de regularización de la guerra, como muy bien lo dijo Bolívar en su oportunidad, fueron la obra de Sucre. Fueron la obra de Sucre, de la visión humanista, de la visión que tenía Antonio José de Sucre. Esos tratados permitieron, pues, fundamentalmente, reconocer el carácter beligerante de las tropas patriotas, reconocer los territorios que tenían, regularizar las relaciones de guerra y regularizar, pues, el trato a los prisioneros y a las propias condiciones, pues, de relaciones militares. A partir de esos logros, bueno, que tiene lugar en Trujillo, en el mismo sitio justamente donde Bolívar había firmado el decreto de guerra a muerte en 1813, y poco después de firmados estos dos tratados, Morillo va a entrevistarse con Bolívar y va a tener lugar la famosa entrevista de Santana y en Santana de Trujillo entre Bolívar y Morillo. Después de esto, Morillo sabe ya que tiene la guerra perdida y decide entonces finalmente renunciar, se retira y le deja el poder a Latorre. Los patriotas tienen prácticamente ya todas las ventajas y unos meses después rompen el armisticio. Y rompen el armisticio porque han logrado por fin ganar al Zulia para la independencia, particularmente a Maracaibo. Han organizado pues una conspiración allí y han pasado a controlar el poder en Maracaibo. Esto es considerado, con cierta razón, por los realistas como una ruptura no avisada del armisticio y se inician otra vez entonces las operaciones. Y esas operaciones van a conducir a mediados del año siguiente, del año 1821, a la batalla de Carabobo, en 24 de junio de 1821, lo cual las tropas patriotas encabezadas por Bolívar van a derrotar a las tropas realistas encabezadas por Latorre, y con esa victoria se va a saldar pues la independencia de Venezuela.